Les damos la bienvenida a Co-Creando la Constitución, una iniciativa impulsada por los programas de Flaxo Lab y que hoy reúne a Carta Magna Digital y a personas mayores en la nueva Constitución. Este es un espacio orientado a dar cuenta sobre cómo se incorporan las personas mayores a la sociedad digital y cómo se pueden resguardar los derechos digitales de este grupo etario en nuestra nueva Constitución. Queremos saludar a todas y a todos quienes están viendo esta transmisión esta mañana y extendemos con el mismo cariño a nuestra y a nuestros expositores de hoy ese saludo. Me refiero a Paula Fortes Valdivia, directora del programa Incidencias Mayores en el Debate Constitucional y directora de la Fundación del Adulto Mayor Clotario Bres Rifo, a Octavio Vergara Anduesa, director nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, CENAMA, muchas gracias Octavio por estar aquí hoy, y a Rodrigo Ramírez Pino, director del programa Carta Magna Digital de Flaxo Chile. Junto a ustedes esperamos poder desarrollar una buena sesión de conversación y debate. Aprovecho para agradecer a nuestro equipo de Flaxo Chile, quienes realizan los esfuerzos para coordinar esta conversación y todas las que venimos desarrollando en este ciclo. Nuestro punto de partida se inicia con una pregunta, una única pregunta. ¿Cuáles son los mínimos indispensables que debemos considerar para dar inclusión a personas mayores en el entorno digital? Si les parece, vamos a iniciar el ciclo de intervenciones para responder a la pregunta, primero con Paula, en segundo lugar seguiría Octavio y finalmente redondearíamos con Rodrigo. Cada uno de ustedes tiene entre 8 y 10 minutos. Adelante, Paula, por favor. Muy buenas. Quiero saludar a Fabricio, a Octavio y a Rodrigo. Y bueno, qué interesante la pregunta. La verdad es que nos plantea cuáles son los mínimos indispensables. A mí se me ocurren varios mínimos y me gustaría hablar de máximos indispensables, pero entiendo que a efectos de la Constitución tenemos que ir precisando sobre esto. Yo diría que hay a lo menos 3 ámbitos mínimos indispensables a los cuales me quiero referir. Primero, a la necesidad de tener precisión diagnóstica de la situación de los mayores frente a la tecnología. Lo segundo es políticas específicas. Y lo tercero, dentro del segundo ámbito, son políticas específicas no edadistas. Creo que hay ciertas cosas que hoy día ya son verdades universales que están asentadas, ¿no? Lo primero es que la tecnología son herramientas habilitadoras de derechos humanos. Eso es una certeza. Hoy día la tecnología mejora la calidad de vida de las personas y por otro lado facilita y democratiza los procesos de acceso a servicios digitales en el ámbito de la salud, de la educación, del trabajo y bueno, en todo lo que implica hoy día la economía digital. Los datos que nosotros tenemos hoy día sobre personas mayores son prepandemia. Y quiero hacer esta mención porque, bueno, a no ser que el director del CENAMA cuente con otros, pero por lo menos lo que yo pude rescatar son datos prepandemia de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, de la CACEN 2017, etcétera. ¿Y por qué quiero hacer la salvedad? Bueno, porque el dato no dice nada que uno no pueda imaginarse, ¿no? Dice que a pesar del aumento de accesibilidad de los segmentos menores de 60 años, el segmento mayor de 60 años todavía está bastante al debe. Y hago la precisión prepandemia básicamente porque uno de los elementos importantes de la brecha digital tiene que ver con la motivación, no solo con el acceso y el uso, sino también con la motivación. Yo creo que durante mucho tiempo hablamos desde las políticas públicas de la brecha digital en las personas mayores por razones obvias, ¿no? Porque tenían menos proximidad a las tecnologías, etcétera. No obstante, la pandemia hace que mucha gente mayor sienta que necesita el acceso a la tecnología, que antes podía prescindir de él, pero a partir de la pandemia lo necesita para vincularse con sus amigos, con sus familiares a través de las redes, para poder comprar a distancia y para acceder a servicios digitales en distintos ámbitos. ¿Y por qué hago entonces esa mención? Porque la verdad es que yo soy una convencida que los datos previos a la pandemia tienen que haber sido modificados post pandemia respecto del acceso y uso. Entre otras cosas porque, claro, una cosa es la motivación a usarlo. ¿Necesito o no necesito acceder a la tecnología? Un tema. 2, ¿qué tanto necesito para poder sacrificar
mis ingresos versus mis gastos en un bien como la internet o como un dispositivo que me conecte. Claro, porque definitivamente las personas mayores hablamos básicamente de economías de subsistencia. Entonces, claramente, tomar la decisión de comprarse un smartphone, una tablet o un computador implica un gasto y, por supuesto, además implica un gasto mensual el acceso a Internet, que generalmente es sumar otro gasto de servicio básico. Tenemos claro entonces que el problema es acceso y uso. Y yo agregaría el acceso y uso, la necesidad de profundizar en el diagnóstico, también ciertos otros elementos que tienen que ver con la habilidad. O sea, no basta solo con tener acceso a Internet o tener un dispositivo para poder conectarnos, sino que tenemos que tener habilidades. ¿Ah? Tenemos que ser capaces de empoderarnos frente al uso de la tecnología. Y junto con eso, la primera etapa de ese empoderamiento es perder el miedo. Nosotros como fundación acabamos de terminar un proyecto de alfabetización digital con dirigentes de la región metropolitana. Proyecto que surge de las conversaciones con los dirigentes que nos decían que instalada la pandemia tuvieron que suspender sus sesiones grupales de trabajo, pero además suspendieron sus rutinas y además de todo el deterioro físico, hubo un deterioro muy importante en el entramado social de ellos, de sus socios, etcétera. Entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son los problemas que tienen ustedes para poder acceder a la tecnología? Primero, no tenían un dispositivo y fue clave comprar una tablet. Segundo, no tenían acceso a Internet y fue clave proveer de aquello. Pero ahí nos topamos con el otro problema, el temor a usar el dispositivo para no echarlo a perder. Y después, el poder tener un entrenamiento al uso con metodologías propias, con metodologías prácticas y además, ojo, con metodologías online. No tenían al profesor en sala. Entonces, claramente el diseño que hicimos inicialmente del curso, finalmente, que contemplaba una cierta cantidad de horas, hubo que duplicarlas. Y hubo que duplicarlas porque había que adaptar este formato. Terminamos hace poco el curso y al momento de la certificación se me acercó un caballero en Pirque y me dijo, ¿sabe qué? Yo hace 2 años que no salía de mi casa. De ese nivel de exclusión estamos hablando, social, agravado por la pandemia, pero también por la ausencia de vínculos que hubieran podido solucionarlo, porque nosotros probablemente pudimos haber estado también un año aislados, pero teníamos cómo contactar e interactuar. Otra señora que me dijo, ¿sabes qué? Yo volví a ser independiente, porque cada vez que quería comprar en el supermercado tenía que esperar que llegara mi hijo. Hoy día puedo hacer los trámites sola y soy independiente. Y en ese independiente venía un mensaje detrás que decía, tengo una autoestima reforzada. Entonces uno se empieza a dar cuenta a través de estos relatos que esta teoría respecto de la urgencia de generar derechos de accesibilidad a un grupo específico, que son las personas mayores, es un tema de derecho humano. Es un tema de derecho humano, no es un tema suntuario. A lo mejor hace 10 años atrás quizás podría haberse entendido eso. Hoy día nadie en el país entendería que un niño no tenga una educación en un colegio. Y tampoco entendería que no tenga un cuaderno y un lápiz. Pues hoy día un ciudadano que no tiene acceso y uso de las tecnologías está quedando en un analfabetismo no solo digital, social. Entonces yo creo que ahí necesitamos precisión diagnóstica. Necesitamos precisión diagnóstico de uso, de acceso y de herramientas que puedan permitirnos reducir la brecha. En segundo lugar, políticas específicas. Políticas específicas porque no es lo mismo trabajar con mayores que con jóvenes o con personas con discapacidad, etcétera. Pero además no quiero quedarme en eso, quiero decir que no es lo mismo tampoco trabajar con mayores y hay que saber segmentar dentro del grupo para poder establecer estrategias que sean lo más adecuadas, sobre todo en el elemento simbólico de representación, que es el que nos permite generar una práctica de acceso. Y un enfoque no edadista, porque claramente cuando uno ve, por ejemplo, las estrategias comunicacionales que convocaban a la población en general a conectarse a Internet o a usar las tecnologías, son estrategias de marketing que estaban dirigidas a jóvenes, no están dirigidas a personas mayores. O sea,
hay un enfoque edadista, discriminador desde el inicio. Entonces, cuando decimos, es importante que las personas mayores accedan para que se conecten, es importante que accedan para que puedan resolver servicios. Yo agregaría otro tema, es importante para que puedan traspasar experiencia. Es importante para que puedan crear en un mundo digital diferente. Y por lo tanto, las políticas tienen que tener un enfoque no edadista si queremos integrar, si queremos llegar a una universalidad de acceso, y además tenemos que tener motivaciones. Yo creo que esos son los mínimos indispensables, y quería terminar con que creo que son retos globales y sectoriales, no son solo de una unidad. No, son mucho más amplios y nos traspasan. Ahora, el empoderamiento de las personas mayores es fundamental, porque no solo es una herramienta de alfabetización, como dije, digital y social, sino que además los mayores, cuando acceden a Internet, tienen que pasar a otras etapas, porque son presas fáciles de ciberdelincuencia. Entonces, cuando digo además cuál es el otro mínimo, y por qué es importante que esté en la Constitución, y con esto termino, no es por decir lo que todos sabemos, sino por incentivar la generación también de políticas y de normativas. El derecho digital requiere del desarrollo de un marco normativo que nos proteja como ciudadanos también. Y en el caso de los mayores, con mayor razón, da la familiaridad que tienen con el sistema. Eso, Fabricio. Paula, muchísimas gracias. Nada, muy concreta tu intervención, los mínimos indispensables para la inclusión de las personas mayores y los 3 ejes: precisión diagnóstica, políticas específicas que reconozcan la singularidad de este grupo de población frente al fenómeno que estamos tratando, y 3, el tema del no edadismo en dichas intervenciones. Gracias. Octavio, por favor. Muchas gracias, Fabricio. Y agradecerles también por el espacio de discusión en un tema que es tan relevante y que sin duda también, como decía Paula, ha significado ponerlo en la luz pública, ¿cierto? En el contexto de la pandemia. Y aprovecho también de saludar a Paula y a Rodrigo y agradecerles por el trabajo que realizan. A mí me gustaría referirme, primero, antes de responder lo específico, a qué es lo que estamos viviendo hoy día en el contexto de la inclusión digital de las personas mayores y el acelerado proceso de envejecimiento de nuestro país. Sin duda que justamente dentro de este acelerado proceso, los desafíos más importantes, y sobre todo ahora en el contexto de la pandemia, es la inclusión digital de las personas mayores. Sabemos que la utilización de Internet tiene múltiples beneficios, y especialmente para las personas mayores, mencionaba la Paula, como la integración social, disminuir la soledad y la exclusión social, mejor acceso a servicios públicos, mayor acceso al mercado laboral, salud, bienestar, fines educacionales, facilitación de una vida independiente, entre varios otros beneficios. En Chile hoy día existe una importante brecha en cuanto a la inclusión digital de las personas mayores. De hecho, ya lo mencionaba Paula, de acuerdo a la CACEN, el 73% de la población mayor de 18 años declara utilizar Internet, pero cuando esto lo segmentamos por grupo de edad, nos encontramos con que un 81,2% de la población entre 5 y 14 años utiliza Internet, llegando a un 94,2% en el grupo entre 15 y 29 años, bajando a 87,6% entre 20 y 44 años, 67,9% entre 45 y 59 años, y llegando solamente a un 31,5% en personas sobre 60 años, porcentaje que es considerablemente más bajo cuando se compara con otro grupo etario, ¿ya? Esta brecha se acrecienta en el caso de las mujeres y también a medida que aumenta la edad. Sin embargo, la proporción de personas mayores que utilizan Internet ha ido creciendo en los últimos años. En el 2006 se utilizaba el 7%, en el 2013 el 15%, en el 2015 el 22% y en el 2017 ya casi un 32%. No tenemos cifras actualizadas con respecto a la pandemia, ¿eh? Pero se puede apreciar también que el uso de smartphone ha ido aumentando frente también a otros dispositivos. En el año 2013 el 4% de las personas mayores declaró tener un smartphone, número que aumentó a un 20% en el año 2016, y para el mismo periodo la tendencia, por ejemplo, computadores, tablets, notebook, aumentó de un 37% a un 44%. Respecto, por ejemplo, al uso de redes sociales por parte de las personas mayores, el estudio que hizo Chile 3D, adultos mayores y su relación con la sociedad, el año 2017 de Adimark,
muestra que la red social más utilizada es WhatsApp, con un 56% de uso por parte de las personas mayores, versus un 85% de la población total. Después viene Facebook, con un 52% por parte de las personas mayores, versus un 82% del total de la población general. Después, un 21% de las personas mayores dice usar YouTube, versus un 42% de la población en general. Y respecto a Twitter, es menos utilizada, un 5% de las personas mayores dice participar en esta red social, y un 3% dice participar en Instagram, y 29% de las personas mayores dice que no participa en ninguna red, ¿ya? Cabe destacar que la mayoría de las personas mayores se apoya en un tercero para la realización de actividades en Internet, según la encuesta de calidad de vida del año 2016, cuando se les preguntó qué haría en el caso de necesitar o escribir o recibir un correo o buscar alguna información, o por ejemplo hacer algún trámite por Internet. El 22% de las personas mayores señaló que lo haría él o ella misma, el 56% que tiene a otra persona que lo haga, y el 22% señaló que no podría hacerlo y no tendría a quién pedirle, ¿ya? La pandemia, sin duda alguna, ha impulsado el uso de las tecnologías por parte de las personas mayores. Esto lo hemos visto en nuestro trabajo del día a día, pero así también lo señalan encuestas que se han focalizado en grupos específicos, como lo que hizo la Fundación BTR junto a Criteria, que se aplicó una encuesta a 680 personas entre 60 y 80 años que eran usuarios de Internet, y los resultados son impresionantes. El 92% considera que es útil Internet en su vida cotidiana como fuente de recreación, posibilidad de realizar trámites sin salir de la casa. Solo el 16% le gustaría volver a hacer trámites de manera presencial post pandemia. También se valora intensamente que Internet les facilita la vida, los conecta con su familia. El 86% de los encuestados o la encuestada se ha comunicado durante la pandemia con sus familiares y amigos vía redes sociales, y el 77% ha incrementado su uso, ¿ya? Todo esto en el contexto de la pandemia. Obviamente era una población que ya estaba digitalizada. Sumado a lo anterior, también es importante mencionar que en el contexto de la pandemia el proceso de transformación de la relación de la ciudadanía con el Estado, donde gran parte de los trámites han migrado justamente hacia lo digital, lo que representa un desafío también aún mayor en materia de alfabetización digital, para así asegurar un acceso universal a las redes. Un ejemplo de esto, por ejemplo, fueron los permisos de desplazamiento, que se solicitaron a través de comisaría virtual, según las etapas del plan paso a paso, los que se otorgaban principalmente a través de Internet, y eso produjo también muchas dificultades a quienes no tenían las posibilidades de obtenerlo por ese medio. Eso nosotros lo vimos en todos los días, ¿ya? Con respecto a la pregunta de cuáles son los mínimos indispensables que debemos considerar para dar inclusión a las personas mayores en el entorno digital, para responder esto, primero es importante señalar que respecto de las personas que no utilizan Internet, se aprecian diferencias significativas en las distintas variables sociodemográficas, ¿ya? Y por lo tanto es importante de considerar primero el nivel socioeconómico. Respecto al uso de Internet vemos diferencias significativas de acuerdo al nivel socioeconómico. El 55% de los adultos mayores, las personas mayores que no utilizan Internet, pertenece a los 2 primeros quintiles, el 22% corresponde al tercer quintil, y el 16% al cuarto quintil, mientras que solo el 7% del primer quintil no utiliza Internet. La segunda variable es también el sexo. Respecto al sexo, la CACEN del 2017 muestra que la mayor parte de las personas que no ocupan Internet son mujeres, y que habría diferencia estadísticamente significativa en relación a los hombres, ¿ya? El 57% de las mujeres mayores de 60 años declararon no utilizar Internet, mientras que los hombres, este número fue de 43%, ¿ya? También diferencias con respecto al tramo de edad, ¿ya? Cuando se hace el desglose por tramo de edad, el 22% de las personas entre 60 y 69 años declaran utilizar Internet, porcentaje que aumenta con la edad. El 36% de las personas entre 70 y 79 años, y el 42% de los mayores de 80 años no ocupa Internet. Además, el 43% de los hogares con jefe de hogar no tiene acceso a una conexión privada, a una conexión pagada, que es la principal razón de la falta de Internet. Y por último, también queremos destacar la zona geográfica. El 81% de las personas que no utilizan Internet vive en zona urbana, y el 19% vive en zona rural. En ese sentido, es indispensable que, justamente como señalaba Paula, las políticas públicas que se impulsen en materia de alfabetización e inclusión digital para personas mayores consideren, entre otros, la gran heterogeneidad que existe en la vejez, donde se deben abordar desde diferentes niveles y estrategias, procesos que logren justamente esta plena inclusión,
siendo clave que el diseño de esto sea centrado en la persona, la diversidad territorial y la conectividad, donde aún nos encontramos con localidades que tienen una muy mala o nula conexión a Internet, el acceso a dispositivos digitales, lo que se caracteriza también además por su alto costo, como una barrera de entrada, y lo indispensable que es de generar espacios de formación y capacitación en el uso de dispositivos digitales, con especial énfasis en ciberseguridad. Y también vemos importante la necesidad de generar alianzas público-privadas para el impulso justamente de acciones que promuevan a la inclusión digital de las personas mayores. Nosotros como Servicio Nacional del Adulto Mayor, y con esto cierro también, hemos intentado promover distintas acciones y espacios de entrega de herramientas digitales, sobre todo ahora en el contexto de la pandemia, capacitación, formación, entrega de información a través de medios virtuales, donde también hemos podido destacar la adaptación de nuestra oferta hacia los espacios virtuales y remotos, en la distinta línea de acción que tiene el servicio, como la Escuela de Formación para Dirigentes Mayores, Envejecimiento Activo, pero no solamente el esfuerzo que ha hecho Senama, sino que también lo que han realizado distintos ministerios, como lo señalaba Paula, esta es una tarea que es intersectorial, donde se ha puesto especial énfasis en la realización de trámites virtuales y la incorporación de las personas mayores justamente al mundo digital. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. Muy interesante. Nada, das cuentas en la primera sección del tema de la brecha digital. Y esto que mencionaba Paula, creo que refuerzas la idea de la necesidad de una precisión diagnóstica. No todos somos iguales, ni en la adolescencia, ni en la madurez, ni en la vejez, ¿sí? Estas distinciones tan potentes que señalas con respecto a acceso por niveles socioeconómicos, cómo golpea más a las mujeres, cómo golpea más a ciertos espacios territoriales en zonas urbanos y urbanos rurales particularmente. Nada, es muy interesante. Lo otro que también resulta muy relevante es la creciente conciencia que hay entre la población, entre las personas mayores, de la necesidad de acceder, ¿sí? La conciencia que es un espacio al que hay que entrar y las dificultades o barreras que hay para el ingreso. Realmente, muchísimas gracias. Punto también el de la alianza público-privada. Esto se tiene que construir entre varios. Hay que coordinar y articular a varios jugadores para salir en respuesta de esto. Rodrigo. Paula, Octavio, Fabri, un gusto saludarlo. Súper interesante, yo creo que han abordado de manera integral ambos, y seguramente lo que voy a decir no va a ser tan inteligente como lo que ambos han expresado, porque lo han abordado casi de todas las dimensiones. Algunos puntos que llaman a la reflexión, que podría poner sobre la mesa. La inversión en el sector telecomunicaciones en Chile, la inversión del sector, el 99% es privada, el 99%. El 1% es pública, ¿no? De los 15.800 millones de dólares que cada 5 años se invierten en el sector de telecomunicaciones, ahí hablamos de conectividad, acceso, penetración, es del sector privado, ¿no? El 1% es del sector público. Entonces tú dices, cuando tenemos efectivamente los datos que ustedes entregan, ¿cierto? La complejidad de la cobertura, el acceso, penetración, uso, apropiación, habilidades, competencias en el mundo rural, de bajo ingreso, mujeres y tercera o personas mayores, sin duda que tenemos un problema de ausencia del Estado. No, pues claro, uno con los datos agregados, uno podría decir, efectivamente, Chile sigue liderando en el concierto latinoamericano, incluso, como a algunos les gusta, en el concierto de la OCDE, tenemos sin duda los mayores datos agregados de mayor cobertura, mayor acceso, mayor penetración, mayor uso, mayor penetración en el mundo de la microempresa, de la empresa pequeña, en fin, de los distintos grupos. Pero cuando dice, bueno, y el Estado o la arquitectura institucional, no solamente para el tema de la conectividad, sino que frente a los desafíos de la nueva tecnología, porque ustedes, más que yo, saben que no existe un invento que tiene mayor impacto en el bienestar individual y colectivo que es el avance tecnológico, ¿no? No existe, ¿cierto? Es quien más impacto tiene en una sociedad. Por tanto, una sociedad como la nuestra, cuando piensa una nueva constitución, lo que sí que tiene que prever es que exista una arquitectura institucional que garantice precisamente una infraestructura digital como un gran habilitante para, ¿no? La tecnología es un medio, no es un fin en sí mismo. Por tanto, cuando uno piensa en la discusión de los constitucionales,
y un poco lo que hemos hecho de esta transversalidad de temas dentro de la Flaxo, es precisamente decir, claro, lo que uno pone a disposición en una sociedad es que la tecnología sea, y la infraestructura digital sea un gran habilitante para la justicia territorial, para la equidad, con un factor para romper la desigualdad, no para acrecentarla, en fin. Yo creo que ese es un punto súper central de la conversación y de los temas que ustedes tal como lo han planteado. También recordaba, trataba de tomar apunte, mi tesis doctoral fue el uso del teléfono móvil de las personas mayores, hace harto tiempo ya, entonces seguramente que ya no tiene ningún efecto en la realidad, porque la sociedad va cambiando, pero traté de tomar algunos conceptos mientras la Paula y Octavio hablaban, a propósito de lo que decía la Paula, de la desconfianza en el esfuerzo del uso. O sea, las personas mayores decían, mira, ¿sabes qué? ¿Cuánto vale la pena? ¿No? ¿Cuánto el costo? ¿No? De ya, ok, yo me meto en un computador y hago el taller, y en fin, y trato de un poco de meterme en este mundo digital, tecnológico. Bueno, pero ¿cuál es el costo del esfuerzo que yo estoy haciendo? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Hay un concepto que acordaba que era el gregario tecnológico. ¿Qué significaba el gregario tecnológico? Era que el adulto mayor, la persona mayor, perdón, Paula, se siente responsable por someterse a las necesidades de otros, de su grupo. Voy a usar un teléfono móvil porque mi nieto lo usa. Entonces la forma de relacionarme, de interactuarme es que si yo no me someto, ¿cierto?, al propósito, al objetivo de él, voy a quedar fuera de la relación y voy a usar un WhatsApp, porque precisamente si el pendejo no me llama, bueno, de alguna forma, ¿cierto?, yo voy a tener algún vínculo, ¿no?, algún tipo de relación. Y ahí también había otro fenómeno que era la diferencia entre contactar, conectar e integrar, ¿no?, que eran como tres fases, ¿no? O sea, yo me apropio o uso cierta tecnología precisamente para distintos fines. Primariamente, bueno, de manera para contactarme, luego para conectarme, tener un poco más de vínculo, un poco más sostenible, y ya después, ya cuando estoy con ciertos elementos, ya la tecnología me sirve para integrarme, ¿no? También el cambio en el dónde estás, ¿cierto? Uno cuando llamaba por teléfono, era tu mamá, ¿no?, la que te decía, hey Paula, ¿dónde estás? Claro, mi mamá, no, que estoy con una amiga. Bueno, y el adulto mayor cambia. Es el hijo que le entrega un artefacto tecnológico al papá sin ninguna negociación de por medio, precisamente porque ahora el hijo que le pregunta, ¿dónde estás, mamá? No, aquí estoy en el súper, no, aquí estoy en el centro de adulto mayor, no, porque... Entonces también en el ¿dónde estás? También hay un juego de roles, ¿no?, que va cambiando. El otro, el tipo de consumo, también lo dijo la Paula y Octavio, el consumo sin uso. ¿Qué quiere decir consumo sin uso? Claro, los hijos ya cuando son más grandes y los papás viven solos o en fin, no están en un hogar, claro, la tecnología es una tecnología, un pasaporte. No tiene mayor uso, ¿no? Que el adulto mayor está expectante, ¿no? Que en algún minuto del día me van a llamar, me van a localizar, ¿cierto? Como un GPS, ¿no? Lo tengo aquí a la mano, porque yo, en general, el adulto mayor no juega su vínculo o su integración social mediante la tecnología, ¿no? Genera otros espacios de vinculación, de relación. Yo no soy experto, así que lo más probable es que estoy diciendo una brutalidad. Ustedes son los expertos del área, pero no es como un joven, ¿no?, que con la zapatilla o con el teléfono de última gama, ¿no? ¿Cierto? Van justificando o van validándose dentro del grupo. El adulto mayor, generalmente hoy día, cuando un padre, ¿cierto?, o un hijo mayor ya le entrega su teléfono, a decir, bueno, yo no lo uso mucho, pero me sirve por si me llaman, ¿no? Por si me quieren localizar que estoy. O una dependencia localizable, ¿eh? Entonces, ahí también, ustedes ambos lo dijeron, en vez quizás de promover la autonomía o la independencia, muchas veces las tecnologías, o el teléfono móvil, ¿cierto?, como esta gran interfaz global, ¿no?, va generando mayor autonomía y mayor independencia. Quizás provoca también el efecto contrario, ¿no? Porque tú dices, mira, el apropiarme con cierta tecnología me va a liberar, ¿no? Voy a poder ser autónomo, pero en muchos otros casos, quizás el apropiarse o el tener posesión de esa tecnología te inhibe o te limita espacios de autonomía y de independencia.
también como catalizador de las redes familiares, en fin. De eso me acordé un poco de la tesis, doctor, así que gracias por hacerme recordar algunos pasajes de ese momento. Bueno, en la nueva Constitución, ¿por qué es importante, tal como ambos lo dijeron, ¿no? Lo que se juega aquí es el pasaporte de los derechos fundamentales y las garantías del Estado hacia su ciudadano en un mundo digital, ¿cierto? Donde la frontera offline y online cada vez es menos notoria. Y por tanto el Estado tiene que dar las garantías suficientes, ¿cierto?, de garantizar esos derechos fundamentales en cualquiera de los mundos. Hoy día el online y offline, mañana quizás sea otra dimensión, pero es el Estado el que tiene que garantizar precisamente en cualquier ámbito esos derechos fundamentales. El derecho a la libertad, por tanto, la identidad en el entorno digital. Muchas veces uno dice, mira, vamos a decirle a los niños, nos vamos a preocupar de los niños y de los menores de edad y su protección en el medio online. Pero la evidencia nos dice que los adultos mayores son los más expuestos, ¿ah?, en el entorno digital. La Paula quizás no se acordará, nosotros cuando desplegamos la reforma previsional 1 de la presidenta Bachelet, una de las cuestiones que nos obligaba un poco a decir, bueno, ¿dónde están los adultos mayores? ¿Dónde están? ¿Cómo le acercamos la política pública, ¿no?, a los adultos mayores? ¿Qué medio utilizamos? Un poco, la verdad que andábamos medio perdidos, ¿no? Pero cuando tuvimos acceso a las métricas, ponte tú, de Facebook, ¿no?, y veíamos que los grandes los adaptadores, ¿no?, de las plataformas, especialmente de Facebook, eran los mayores de 60 a 64 años. Por eso hoy día, no sé si les pasa a ustedes, nuestros hijos no están en Facebook y dicen, no, ahí están los tatas, están los viejos, ¿no? Bueno, en ese momento, estoy hablando de 2009, 2010, 2008, 2009, empezaba a los adultos mayores a tener una presencia, ¿cierto?, en ese ecosistema, con muchas interacciones, con mucho compartir información, en fin, experiencias, fotos, selfies, en fin. Y lo otro es que estaban en los malls. Mira qué estupidez, ¿no? Cuando nosotros íbamos a la Florida, Puente Alto, los adultos mayores a las 9 esperaban llegar al mall y a los patios de comida para hacer sus reuniones, para sentarse, para conversar. También tenían una forma particular, ¿cierto?, de ocupar el espacio público o los grandes espacios que estaban dentro de sus comunas. Pero sin duda que la variable plataformas digitales hacía también que fuesen sujetos muy interesantes precisamente para las plataformas, ¿no?, en enviarles mensajes y para la industria publicitaria. ¿Por qué? Porque los adultos mayores, voy a decir también otra estupidez, la reforma previsional marca un hito no solamente como un derecho, ¿no?, como un habilitador del adulto mayor, que los adultos mayores te decían, ¿cierto? De ahí la Paula sabe mucho mejor que yo, voy a dejar de ser una carga para mi hijo, ¿no? La pensión básica solidaria era, en su hueso, en el fundamento era, bueno, voy a tener mi platita, y voy a hacer, eso me decía mi mamá fue sujeta del pilar solidario de la presidenta Bachelet, entonces me decía, voy a dejar de ser una carga. Claro, que el adulto mayor, en caso, claro, pero fue sujeto de la bancarización, entonces dejó de ser un sujeto poco atractivo para el mercado, ¿no? Entonces, hoy día, como usted sabe, mejor las tasas de endeudamiento de las personas mayores, ¿no? Y si tú las comparas con tasas previas al 2008, hay un nuevo mercado, ¿no?, para las cajas de compensación, en fin, para todo el sistema bancario, para todo el sistema financiero y entre ellos para los servicios básicos, ¿no?, y entre ellos para telefonía o para acceso a internet o plan de datos. Otro elemento que también es interesante, que me pasó en esta investigación cuando estaba haciendo esta tesis doctoral, era que los adultos mayores no querían ser diferentes a otros, no querían algo distinto. No sé si recuerdan ustedes, por ejemplo, Nokia sacó en esa época un teléfono con las teclas súper grandes, ¿no?, y con funciones básicas, ¿no? Y los adultos mayores no se apropiaron de esa tecnología porque si ya la sociedad me excluye, bueno, me den un objeto más, bueno, para que me sigan excluyendo, porque si ya soy distinto, si ya tengo problemas de integración, ¿para qué me entregan objetos, ¿cierto?, donde va a ser más notoria mi exclusión? Por el contrario, enséñenme de las mismas condiciones, me demoraré más, me demoraré menos, pero en fin, pero necesito la igualdad también. Entonces, para nosotros es importante el tema de la protección de los adultos, de las personas mayores,
por los temas de personalidad, dignidad, sus derechos fundamentales, preservar su identidad, el honor, su propia imagen, también la protección de sus datos personales, del secreto, del derecho a no ser localizado, de no ser perfilado, ¿cierto? Hoy día los sistemas de análisis de personalidad y de conducta, y sobre todo el adulto mayor, que son más fáciles de entregar sus datos, permiten esta decisión automatizada, en donde te permiten perfilarte, ubicarte, y no tener garantía frente a ese perfilamiento. También el derecho del pseudo-anonimato, ¿no? No sé si muchos adultos mayores tienen desconfianza, ¿no?, de con quién están interactuando, y muchos adultos mayores cuando participan en redes sociales, no muchos quieren decir que son adultos mayores, ¿no? Se perfilan con otras fotografías, ¿cierto? Construyen una identidad que quizás no tenga que ver, ¿no? Entonces, también defender el derecho al pseudo-anonimato, la identidad, como le decía, en el entorno digital, el derecho de la igualdad y la no discriminación en el entorno digital para personas mayores, sobre todo con las perspectivas de género también en este tramo de edad. Bueno, ustedes mejor que yo ya hablaron sobre los servicios universal de comunicaciones, del acceso a Internet, como les decía, ¿cierto? Ahí sí que necesitamos una arquitectura institucional distinta a la que hoy tiene, con la gran participación del sector privado como gran obligación de ir a cubrir esas zonas que faltan cobertura y acceso. La accesibilidad universal en el entorno, productos que estén pensados, ¿cierto?, para ser accesibles en las tecnologías a las personas mayores, en materia de diseño, en materia de contenido accesible, que sea comprensible, ¿no? Tiene que hacer una diferenciación en grupo. Las brechas son... A nosotros nos gusta hablar más de desigualdad digital, ¿no? ¿Por qué? Porque las brechas también no son a propósito de la tecnología, ¿no? La mayoría de las personas que tienen... Sí, termino el tiro. Problemas de ingreso, de educación, de territorialidad, de habitabilidad, sin duda que también va a tener problemas en la dimensión digital. Por tanto, aquí estamos hablando, ¿cierto?, de un problema más integral, más mayor, ¿no? El nivel de prever y cuidar el nivel de autonomía, de la capacitación digital, de un envejecimiento activo junto con el entorno digital. En fin, hay varias dimensiones que ustedes han mencionado y que en esta discusión sobre una nueva constitución creemos que estos derechos digitales enfocados y con perspectiva y con una incidencia de las personas mayores harían que la tecnología estuviese al servicio de las personas, ¿no?, y no al revés. Muchísimas gracias, Rodrigo. Redondeo y de ahí les paso, si quieren, un par de minutos para cerrar, porque creo que hay conceptos que se retroalimentan y que han discutido, que han planteado los tres. Has dicho muchas cosas, Rodrigo, no pude enumerar todas, varias me parecieron muy interesantes, me quedo con dos ideas. Una, que la Constitución debe anticipar una arquitectura, un tejido institucional para enfrentar los desafíos de los derechos digitales, ¿sí?, como un derecho social. Eso es un primer punto. Y uno, vinculado con nuestra conversación de hoy, el tema central de nuestra conversación de hoy es la especificidad que tienen las demandas y necesidades de las personas mayores frente a ese desafío, ¿de acuerdo? Y al menos a mí personalmente, a veces uno está tan cerca de las cosas que no termina apreciándolas en su debida perspectiva. Claro, siempre hablamos del tema del mundo digital como un espacio para formación, un espacio para incrementar productividad, pero en verdad es un espacio de relación social, es un espacio de integración, ¿sí? Y es un instrumento, una interfase de soporte a las relaciones sociales, hoy por hoy, y la pandemia lo ha puesto en un contraste mayor, y es ahí donde probablemente muchas de nuestras personas mayores están perdiendo un espacio muy importante por tener problemas de acceso. Eso me pareció una idea muy potente. Si les parece, Paula, Octavio, un par de minutos para redondear algunas ideas, no es obligatorio, evidentemente, y luego Rodrigo. Gracias. Paula. Nada, bueno, Rodrigo dijo que no iba a ser muy inteligente y la verdad es que fue súper inteligente y súper provocadora. A mí me saltaron miles de cosas aquí al ruedo. La verdad que quiero hacer, cuando tú haces el análisis de quién financia estos temas o quién está a cargo, hay un dato que es implacable. O sea, la verdad es que es una vergüenza que el Estado no esté cubriendo
las áreas que el mercado no cubre. O sea, esto es lo mismo que cuando un alcalde decide hacer una librería porque no hay librerías en Recoleta. Hay cosas que no pueden quedar solo en el mercado, ¿te fijáis? Hay cosas en las cuales el Estado tiene que intervenir, porque no es solo, cuando yo decía, las tecnologías democratizan el acceso a servicios, ya, pero hoy día ningún Estado moderno que quiera ser eficiente no puede dejar de tener una política de accesibilidad al ciudadano. Entonces no es solo una responsabilidad del ciudadano el que democratiza el acceso, tiene que ser una responsabilidad del Estado. Eso yo creo que es uno de los temas claves que aparece acá y que debiera quedar consignado. Segundo, al Estado le es fundamental, porque una persona que está vinculada socialmente enfrenta la soledad. En Inglaterra están haciendo un ministerio para la soledad, fíjate. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque una persona que está sola o que está desvinculada se enferma, aumenta su gasto en salud y todo lo que ya sabemos. Por lo tanto, esto es una estrategia de intervención social en materia de envejecimiento fundamental. Por otro lado, la capacidad que se genera, fíjate que con estas redes que hemos generado de personas mayores, dirigentes, capacitados, que se vinculan entre ellos, a mí me emociona cuando veo los WhatsApp, ¿no? Entonces uno dice, oye, me quedan tantas cajas de este medicamento, te las ofrezco, no sé qué. La cooperación que surge ahí es alucinante. Dos, la capacidad de vínculo, se arman parejas. O sea, perdónenme, pero en este país, después que uno pasa cierta edad, no hay donde carajo conseguirse un novio. ¿A dónde vas? Bueno, esto es una herramienta. Ojalá podamos tener Tinder para personas mayores rápido, right now, también como un tema para la soledad. Genera cooperación, genera articula, genera vínculo, genera creación. Nosotros estamos por inaugurar un World Café en la sede de la Fundación en Carabineros de Chile, que está hoy día en toda una remodelación para hacer un World Café senior espectacular, porque queremos mezclar el vínculo físico con el vínculo digital y por otro lado tener un espacio permanente de formación en este tema. Los voy a invitar a la inauguración porque creo que va a ser un tema, porque además queremos generar espacios de creación. Un tema que planteaste, la economía. La economía de los mayores es un tema que se va a desarrollar con mucha fuerza. Siempre lo abordamos desde el punto de vista de la pobreza. Y la verdad es que son un mercado que va a ser un 25% de la población, a lo cual hay que generarle productos específicos. Y nada, eso, se me ocurren miles de temas más. Hoy día yo trabajo en temas, mi empresa trabaja en temas de cuidado y hoy día para poder enfrentar las tareas del cuidado las tecnologías son medulares. ¿Por qué? Porque los costos son muy altos y todo lo que amortigüe el costo humano es clave. Entonces, también quisiera cerrar con la última conclusión. Las tecnologías son una herramienta fundamental de la sostenibilidad económica de los países, para sus ciudadanos y para sus estrategias de políticas públicas. Y le doy el pase a Octavio. Gracias, Paula. Bueno, para complementar, primero agradecer, Fabricio, por el espacio de discusión que se está generando hoy día a través de Flaxo Chile, y agradecer también a Paula y a Rodrigo. Muy interesante ambas exposiciones, invitan a la reflexión, como decía Paula. Solamente dejar un punto, yo creo que la necesidad de robustecer las políticas públicas que se tienen en materia de inclusión digital, específicamente de personas mayores con las características propias que tienen las personas mayores. Eso es algo que debe estar en la agenda de este gobierno, obviamente, con los esfuerzos que se han hecho, pero también de cualquier gobierno que venga por delante. Es un tema que tiene que ser prioritario, absolutamente. Por lo que decía Paula al principio también, del impacto que tiene el uso de la tecnología para la población en general, que es algo que veníamos experimentando, ¿cierto?, durante varios años, pero como vimos también que esto influyó muy fuertemente en las personas mayores en el tiempo de la pandemia. Fue el medio de comunicación que tenían las personas mayores, la forma de conectarse, la forma de estar integrados. Si bien hay muchas personas mayores, lo que ha sido la experiencia nuestra de que quieren volver a juntarse físicamente, pero sin duda que esto ha sido un espacio para la integración social de las personas mayores muy potente y va a seguir siendo cada vez más, ¿ya? A mí me llamaba también la atención lo que decía la Paula con respecto a la sensación de soledad
que tenían las personas mayores en la pandemia versus otro grupo de la población. Era totalmente distinto. O sea, las personas mayores efectivamente se sentían más solas, más, porque muchas veces el uso de redes no les permitía ese contacto, ¿ya? Yo creo que la gran diferencia que tuvimos ahora con esta pandemia, a diferencia a lo mejor lo que fue la gripe española, ¿cierto? En 1914, si no me equivoco, es que en esta podíamos seguir juntos y juntas ocupando la tecnología. Y antes no. O sea, antes el mundo sencillamente se cerró y se cortó. Entonces, reforzar la importancia que tiene la tecnología para la comunidad, pero especialmente para las personas mayores, los espacios que eso ha ganado y la necesidad de que eso se traduzca en políticas públicas permanentes como políticas de Estado, creo que es lo que sin duda tenemos que caminar para adelante. Muchísimas gracias, Octavio, sinceramente. Rodrigo, tu minuto de confianza, tu minuto de cierre. Agregar lo que dice la Paula, lo que dice Octavio, creo que los constituyentes abordaron un punto que es súper relevante y que tiene que ver también con la naturaleza de la conversación que estamos teniendo, que es el derecho a la comunicación. Un ámbito es, claro, los derechos digitales, como hemos hablado, ¿cierto? Y uno los puede listar, ¿no? Mira, estos son los 11 o 8 o 10 derechos fundamentales en materia digital, ¿cierto? Acceso, universalización, competencia, en fin. Pero creo que hay uno que tiene que ver también con la propia inclusión de los ciudadanos y que tiene que ver con el derecho a la comunicación. Y sin duda que este grupo de personas son las que están excluidas de la agenda pública, ¿no? De la agenda de la conversación, no solamente de los medios tradicionales, sino que de la conversación pública, ¿no? Y yo creo que los convencionales, cuando plantean el derecho a la comunicación, ya hacen un punto. Yo creo que como sociedad nos tenemos que asustar, ¿no? Porque aquí no tiene que ver con la expropiación de medios de comunicación, sino que tiene que ver con cómo aquellos grupos que la sociedad considera que son fundamentales, esenciales para la convivencia democrática de un país tengan expresión, ¿no? Y así sucede en cualquier sociedad moderna, ¿no? Así como la Paula decía, lo que están haciendo en materia de políticas públicas en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos es el país que tiene más cooperativas de electricidad, de luz y de internet en el mundo, ¿no? No es una concepción marxista, sino que el cooperativismo es la esencia más próxima de la comunidad, ¿no? Del comunitarismo, de la solidaridad entre los ciudadanos. Y asegurar el derecho a la comunicación precisamente para que los grupos sociales no sean invisibilizados, sino que tengan presencia, es fundamental. Yo se lo agregaría a los derechos digitales como ambos, dos, necesariamente esenciales. Muchísimas gracias a los tres. Qué buena conversación, realmente. Y en particular, gracias a ti, Octavio, porque hayas podido participar con nosotros. Y bueno, espero que tengamos otras reuniones más. Síganos en Flaxo Lab. Abrazo, buena tarde para todos.